El amanecer en Kansas siempre tiene un silencio especial, como si el viento supiera respetar los primeros rayos de sol. Ese día me senté en el porche de mi vieja casa de madera con una taza de café humeante entre las manos. Frente a mí, los campos de trigo recién cosechados brillaban como un mar dorado bajo la luz. El olor a tierra húmeda todavía flotaba en el aire. Miré hacia un costado, y ahí estaba la máquina cosechadora, oxidada y quieta desde la temporada pasada. Fue mi compañera de lucha durante décadas, y ahora descansaba como yo, cansada y en silencio. Escuché el ruido de un motor acercándose. Una camioneta blanca se detuvo frente a la entrada de tierra. Era el agente inmobiliario que llevaba semanas viniendo a hablar conmigo. Bajó del vehículo con una carpeta en la mano. Sonrió como si todo estuviera en orden y subió al porche. Sin muchas vueltas sacó los papeles finales. Señor Miller, con su firma aquí y aquí, la venta queda cerrada. Me tembló la mano al sostener la pluma. Sentí como si una parte de mí se despegara para siempre de la tierra que había arado con sudor y sangre. Firmé. El hombre estrechó mi mano con firmeza y me dijo que en unos días el dinero estaría disponible. Observé cómo se alejaba en su camioneta hasta que desapareció en la carretera polvorienta. Entré a la casa. Colgué el sombrero en el perchero y me cambié la camisa antes de ir al banco. Encendí mi Chevy Impala del 68, que tosió un par de veces antes de arrancar. El trayecto hasta el pueblo fue lento, con el viento golpeando las ventanillas y los recuerdos golpeándome aún más fuerte por dentro. En el banco, una joven cajera con una sonrisa automática me pidió la identificación. Tecleó algo en su computadora y me dijo: «Señor Miller, los $180,000 ya fueron transferidos a su cuenta». Sentí un vacío en el estómago. No era solo dinero. Eran mis años, mis madrugadas heladas, mis manos agrietadas. Decidí apartar una pequeña cantidad en una libreta de ahorro a corto plazo, para gastos básicos, pensé. El resto lo dejé en la cuenta principal. No dije a nadie para qué lo usaría, ni siquiera a mis hijos. Guardé el recibo en la billetera, junto a una foto gastada de mi difunta esposa. Al salir del banco, el aire olía a pan recién horneado. Caminé hasta la tiendita de siempre, donde compré un paquete de café molido, algunas latas de frijoles, galletas dulces y una hogaza de pan. En el estacionamiento me crucé con Grace, mi vecina de toda la vida. Me preguntó con curiosidad si al final había vendido la tierra. Yo solo sonreí y le dije: «Sí, Grace, ya está hecho». Ella suspiró, me tocó el brazo y me deseó suerte. De regreso a casa, el camino de tierra parecía más largo que nunca. Guardé la camioneta en el cobertizo y ya en mi habitación puse los documentos en el pequeño cofre de hierro que escondo bajo la cama. Ese cofre ha visto muchas cosas: el acta de nacimiento de mis hijos, el anillo de bodas de mi esposa y ahora el último papel que me unía a la granja. La tarde cayó despacio. Me senté en una mecedora con mi vieja guitarra. Toqué unas notas torpes que se mezclaban con el cacareo de las gallinas en el patio. El aire se volvió más frío. Me puse un suéter, cerré bien las ventanas y repasé las cerraduras de las puertas, como si algo me dijera que debía estar más alerta. Antes de acostarme, encendí la lámpara de la mesita y abrí mi cuaderno de tapas duras. Con letra lenta y apretada escribí: «Hoy vendí la granja. $180,000, una vida entera resumida en un número. Destino, un fondo para el futuro». Apagué la luz. Me quedé escuchando el silencio de la casa, roto solo por el crujido de la madera vieja. Esa noche dormí inquieto, con el presentimiento de que había cerrado una puerta para siempre y que pronto otras se abrirían de golpe. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba y yo estaba barriendo las hojas secas que el viento de la noche anterior había dejado en el patio. El aire olía a tierra húmeda y a café recién hecho, porque antes de salir había dejado la cafetera encendida en la cocina. El sonido de las escobas arrastrando sobre el suelo de cemento me resultaba familiar, como un pequeño ritual de orden antes de empezar el día. De pronto, escuché un rugido de motor que no reconocí de inmediato. Levanté la vista y vi como un SUV negro avanzaba lentamente por el camino de tierra que lleva hasta mi casa. El polvo se levantaba detrás del vehículo como una nube espesa. Fruncí el ceño, porque aquí casi nadie venía sin avisar. El coche se detuvo frente al portón, y tras un instante de silencio,
La puerta delantera se abrió. Era Emily, mi hija. Bajó del coche con paso firme, vestida con un traje sastre color gris claro y tacones que hundían un poco la grava del camino. En una mano llevaba un bolso grande de cuero y en la otra un teléfono móvil que no soltaba nunca. Supe de inmediato que no estaba allí por casualidad. «Papá», dijo sonriendo apenas con ese tono entre cordial y calculador. «Pasaba cerca y pensé en visitarte». La invité a entrar. Mientras ella dejaba el bolso sobre la silla del comedor, fui a la cocina y serví 2 tazas de café. Le ofrecí una, pero noté que ni siquiera la miró. Se levantó enseguida y empezó a caminar por la sala, observando con atención cada rincón. Sus ojos se detuvieron en la mesa, donde la noche anterior había dejado unos papeles y un sobre cerrado. Me quedé inmóvil por un segundo. Antes de que pudiera apartarlos, Emily ya había fijado su mirada en ellos. «Papá», dijo con un tono suave casi ensayado, «escuché que vendiste la granja. ¿Es cierto?» No supe cómo reaccionar. Asentí despacio, respirando hondo. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría por mí, sino de alivio, como quien recibe la confirmación de un rumor útil. «Qué bien», continuó sentándose por fin. «Eso significa que ahora estás tranquilo, y que quizá podrías ayudarme con algo pequeño». La palabra pequeño retumbó en mis oídos. Nunca nada era pequeño cuando se trataba de dinero. Emily empezó a hablar de Wichita, de un negocio de café que había intentado montar con su esposo, de clientes que no llegaban y de bancos que no daban tregua. Mientras hablaba, sacó el móvil y me mostró un documento digital, una deuda de casi $50,000. «Mira, papá», dijo empujando la pantalla hacia mí, «esto nos está ahogando. Si tú pudieras prestarnos una parte, no todo, solo unos 30 o 40,000, nos salvaría». Tomé la taza de café y bebí un sorbo lento para no responder de inmediato. El líquido estaba amargo, pero me ayudó a mantenerme sereno. No contesté. Emily insistió. «No te pedimos un sacrificio enorme. Tú tienes suficiente ahora, ¿no?» Cambié de tema. Le pregunté por mis nietos, por cómo iban en la escuela, por si seguían jugando al fútbol. Ella sonrió de forma automática, pero enseguida volvió al ataque. «Papá, si nos ayudas, los niños no tendrán que cambiar de colegio. ¿Quieres verlos sufrir?» Sentí un nudo en la garganta. La conocía bien. Estaba usando a mis nietos como escudo. Me incliné hacia ella, apoyando las manos en la mesa. «Emily, yo ya tomé una decisión sobre ese dinero. No está disponible para lo que tú quieras». Su expresión cambió en un segundo. El gesto dulce se borró, y en su lugar apareció una dureza que pocas veces había visto en su rostro. Sus ojos brillaban de impaciencia. «Papá, seamos claros. Tienes casi 70 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? ¿Quieres acumularlo hasta la tumba?» El silencio que siguió fue pesado. Afuera, el canto de un gallo rompió la tensión, pero dentro de la casa todo se había vuelto asfixiante. Fui hasta la ventana y la abrí para que entrara un poco de aire. El viento agitó las cortinas y con él me llegó un recuerdo lejano. Emily de niña, corriendo por ese mismo patio con trenzas y un vestido azul. Me pregunté en qué momento esa niña había desaparecido. Emily se levantó bruscamente, tomó su bolso con un movimiento seco y se dirigió hacia la puerta. «Piénsalo bien», dijo con frialdad. «Volveré pronto, y espero que para entonces tengas una respuesta más sensata». No respondí, solo la vi marcharse. El motor del SUV rugió fuerte y las llantas chirriaron al girar sobre la grava. Desde la ventana, observé cómo el coche se alejaba dejando tras de sí 2 surcos marcados en el camino de tierra. Esas huellas parecían anunciar que algo malo estaba por llegar, como si el polvo levantado quedara suspendido en el aire para recordármelo. Regresé a la cocina, serví otra taza de café y me senté en silencio. Miré el vapor elevarse, formando figuras que se deshacían al instante. En mi mente las palabras de mi hija resonaban una y otra vez. «Papá, ¿para qué quieres tanto dinero?» Apoyé los codos sobre la mesa y pasé las manos por mi rostro. El cansancio no era físico, era moral. Sentía que la venta de la granja, que tanto me había costado decidir, se había convertido de golpe en un nuevo peso sobre mis hombros. La tarde fue larga. Intenté distraerme arreglando algunas herramientas en el cobertizo, pero no podía dejar de pensar en esa mirada de Emily, en cómo había usado a mis nietos como moneda de cambio.
cuando el sol se ocultó, salí al porche otra vez. El camino seguía mostrando las marcas de las ruedas del SUV. Parecían heridas en la tierra, recordándome que una tormenta se acercaba. Me serví la última taza de café del día. Me senté en la mecedora y observé cómo el cielo se teñía de rojo. Ese rojo no me dio paz. Al contrario, me hizo sentir que los días tranquilos estaban contados. La tarde en Kansas caía gris y pesada. El cielo estaba cubierto por nubes densas, y el viento arrastraba consigo un olor a tierra seca, como si los campos de trigo recién cosechados todavía respiraran polvo. Yo estaba en la parte trasera de la casa, partiendo leña con el hacha que aún conservaba de mi padre. Cada golpe contra el tronco retumbaba en el aire como un eco lejano. En medio de ese ritmo monótono escuché un rugido conocido, un motor viejo, cansado pero todavía vivo. Me detuve, levanté la cabeza y vi una nube de polvo que se acercaba por el camino. Reconocí enseguida la silueta de la camioneta verde de David, mi hijo. La pintura estaba descascarada, el guardafangos abollado y una puerta apenas cerraba bien. Frenó bruscamente frente a la entrada, levantando más polvo que viento. Las llantas chillaron y dejaron una marca oscura sobre la grava. David bajó del vehículo con un portazo. Llevaba una camisa arrugada, los botones mal cerrados, y la barba de varios días cubría su rostro. Incluso a la distancia, el olor a alcohol se percibía mezclado con el sudor. Caminó hacia la puerta de la casa, sin siquiera mirarme. No golpeó, no saludó. Empujó la puerta de madera. La abrió como si todavía fuera un muchacho que vivía aquí y dejó caer su gorra sobre la mesa con un golpe seco. Yo, aún con el hacha en la mano, me quedé un momento mirando hacia el horizonte. Suspiré. Colgué el hacha en el clavo del cobertizo y me limpié las manos en el pantalón antes de entrar. Dentro, él ya se había acomodado en el sofá. El viejo mueble crujió bajo su peso. David sacó una lata de cerveza de su chaqueta y la abrió con un chasquido fuerte. El líquido espumó un poco y goteó sobre la alfombra. Me acerqué despacio, intentando mantener la calma. «David, ¿a qué debo tu visita?», pregunté con voz baja, aunque mi estómago se había endurecido. Él sonrió de lado, con un gesto que más parecía burla que alegría. «Papá, ya me enteré», dijo mirando alrededor de la sala como si buscara pruebas. «Vendiste la granja, ¿verdad? ¿Cuánto sacaste?». Guardé silencio unos segundos. Sentí un golpe seco en el pecho, no por lo que preguntaba, sino por el tono. No había curiosidad, había exigencia. «Sí, la vendí», respondí al fin con voz pausada. «Y ese dinero es mío. Yo decidiré qué hacer con él». David se inclinó hacia adelante, apretando la lata de cerveza con fuerza. «¿Tuyo?», repitió, casi escupiendo la palabra. «Esa tierra también era nuestra herencia. No puedes pretender guardártelo todo como si nosotros no contáramos. Yo trabajé esa tierra», contesté levantando la barbilla. «Día y noche, bajo el sol y bajo la lluvia. Ninguno de ustedes estuvo allí cuando más lo necesitaba». Él golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar la taza de café que aún quedaba de la mañana. «¿Sabes cuánto debo?», gritó. «El banco ya me tiene acorralado. Van a quitarme la casa. ¿Y tú? ¿Qué haces? Te quedas sentado, escondiendo dinero como un avaro». Tragué saliva, sintiendo que la discusión se me escapaba de las manos, y en ese momento escuché el chirrido de la puerta trasera. Emily entró. Venía arreglada, con su bolso en el brazo y esa expresión de quien ya sabía lo que iba a encontrar. Comprendí de inmediato que no era coincidencia. Se habían puesto de acuerdo. Ella caminó hacia el sofá, se sentó junto a David y lo miró como si compartieran un mismo secreto. Me recordó a cuando eran niños y se escondían para comerse las galletas antes de la cena. Pero ahora no había inocencia, solo complicidad en mi contra. «Papá», empezó Emily con voz suave, casi melosa, «no queremos pelear. Solo necesitamos que entiendas. Tú tienes lo suficiente y nosotros apenas tratamos de sobrevivir». Se miraron entre ellos, asentando sin palabras. Yo respiré hondo. Intenté mantenerme firme. «No, ese dinero ya tiene un destino». «No insistan más». Golpeé la mesa con los nudillos. El sonido retumbó en el cuarto. La taza se volcó y un hilo de café se escurrió hacia el borde. David se levantó de golpe, levantando la lata de cerveza como si fuera a lanzarla. Estaba rojo de ira,
los ojos vidriosos por el alcohol. «Viejo terco», rugió. «Prefieres vernos en la calle antes que compartir un poco de lo que tienes». Emily lo tomó del brazo, tratando de calmarlo, pero su propia voz también se quebraba. «Papá, piensa en tus nietos. Solo pedimos 30,000. Tú todavía tendrás más que suficiente». Yo señalé la puerta, mi paciencia agotada. «Basta. Salgan de mi casa. No los quiero aquí si lo único que saben hacer es exigir». David arrojó la lata vacía contra el cesto de basura, pero falló, y el líquido se derramó por el piso. El olor a cerveza se mezcló con el polvo creando un hedor desagradable. El silencio se hizo espeso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Emily recogió su bolso despacio, con el rostro endurecido. «Está bien», dijo al fin mirándome con frialdad, «pero volveremos. Y espero que entonces recapacites». David refunfuñó. Pateó la pata de la mesa y se dirigió a la puerta. El golpe de sus botas resonó en la madera como martillazos. Emily lo siguió sin volver a mirarme. Unos segundos después, el motor de la camioneta se encendió y se oyó cómo se alejaban levantando una estela de polvo. El sonido se fue apagando, pero las marcas de sus botas y las huellas de las llantas quedaron allí, clavadas como cicatrices en la tierra. Me quedé solo en la sala, con el olor penetrante de la cerveza derramada y un silencio que dolía más que los gritos. Fui por un trapo y limpié el piso con movimientos lentos, cada pasada un esfuerzo para contener la rabia y la tristeza. Cuando terminé me senté en la mecedora. El cuarto parecía más grande y vacío que nunca. Sentí que algo en mí se había quebrado, algo más profundo que una simple discusión, porque lo que había visto en los ojos de mis hijos no era necesidad, era codicia, y en ese momento supe que lo peor todavía estaba por venir. La mañana amaneció despejada, con un cielo azul limpio que engañaba. Parecía un día tranquilo, pero dentro de mí sentía un peso que no podía sacudirme. Estaba cambiando el agua de las gallinas en el patio cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Miré el número en la pantalla y el corazón me dio un brinco. Era Emily. Dudé en contestar. El eco de la discusión del día anterior aún me dolía en el pecho, pero tomé el auricular. «Papá». Su voz era dulce, casi afectuosa. «Dame una oportunidad de hablar contigo. Podemos vernos en Wichita, en el Golden Corner. Es un lugar tranquilo, en el centro». Me quedé callado unos segundos. Pensé que en un sitio público tal vez todo sería más sereno. No podrían levantar la voz ni presionarme como en mi propia casa. «Está bien», respondí, aunque algo dentro de mí me gritaba que dijera que no. Colgué y fui a prepararme. Saqué del armario mi camisa de cuadros azules, la que solía gustarle a mi difunta esposa. La planché con cuidado, como si con eso pudiera darme dignidad. Me peiné con esmero, algo que ya casi no hacía, y tomé las llaves del viejo Chevy Impala. El motor rugió con dificultad antes de arrancar. El camino hacia Wichita estaba bordeado de campos de maíz que se mecían con el viento. Algunos vecinos que trabajaban ya en los cultivos me saludaron levantando la mano. Yo respondí con un gesto rápido, sin detenerme. No estaba de humor para conversaciones. Al llegar a la ciudad, estacioné en un lote junto al café. El Golden Corner era un local clásico, con letreros de neón medio apagados y cortinas rojas que colgaban pesadas en las ventanas. Dentro, el aire olía a café fuerte y a pastel de manzana recién horneado. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas de equipos de béisbol y fútbol americano. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café negro y esperé. El murmullo de las conversaciones de otros clientes me envolvía, pero no lograba tranquilizarme. A la hora exacta vi a Emily entrar. Caminaba con paso seguro, pero lo que me heló la sangre fue ver que no estaba sola. A su lado venía Mark, su esposo, vestido con un traje oscuro y una corbata chillona. Sus zapatos brillaban como espejos. «Emily», dije frunciendo el ceño cuando se acercaron. «Pensé que esta conversación era entre tú y yo». Ella apretó el brazo de su marido nerviosa. «Papá, Mark solo quiere ayudar. Él entiende de dinero mejor que nosotros». Mark sonrió y me extendió la mano. «Señor Miller», dijo con una voz suave, casi ensayada, «¿por qué no hablamos como hombres? No es bueno que usted maneje tanto dinero solo, a su edad». Lo miré fijo, sin aceptar el apretón. «El dinero es mío. No tiene nada que ver con usted». Él no se inmutó.
Se acomodó en la silla, descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante. «Mire, señor», bajó la voz, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera claro. «Kansas no es tan seguro como antes. Hay asaltos, robos a gente mayor. Sería una pena que algo le ocurriera. Si nosotros lo manejamos, todo estará más protegido». Apoyé la taza de café sobre el plato con fuerza. Un poco del líquido se derramó. «¿Me está amenazando?». Emily intervino de inmediato, con los ojos brillosos como si fuera a llorar. «Papá, no lo tomes así. Nosotros solo queremos que entiendas. Si no nos ayudas, vamos a perder la casa. Tus nietos tendrán que dejar la escuela. ¿Quieres verlos sufrir?». Me apretó el corazón escuchar a mis nietos en esa frase, pero sabía que era un arma emocional, un recurso calculado. No respondí. Saqué un billete de $5 de mi cartera y lo dejé sobre la mesa para cubrir el café. «He escuchado suficiente», dije levantándome despacio. «Este dinero no está para sus caprichos». Me di la vuelta para salir. Pude sentir cómo la gente en las mesas cercanas se quedaba en silencio, siguiendo la tensión del momento. Cuando me acercaba a la puerta, escuché a Mark murmurar al oído de Emily: «No te preocupes. Hay otras formas de hacerlo entrar en razón». La frase me atravesó como un cuchillo. Abrí la puerta y salí a la calle. El aire de Wichita estaba cargado. Soplaba un viento fuerte que levantaba papeles y anuncios pegados en los postes de luz. Uno de ellos, con letras grandes, decía «For Sale», y me quedé mirando cómo se agitaba en el viento. Sentí que no era un simple cartel. Era un presagio, una advertencia escrita en mayúsculas que me gritaba lo que venía. La noche siguiente, Kansas se oscureció bajo una tormenta que parecía interminable. El cielo rugía con truenos, y cada relámpago iluminaba por un instante la extensión infinita de los campos, como si fueran mares plateados, agitados por la furia del viento. Yo estaba en casa, sentado junto a la estufa de leña, viendo cómo las llamas danzaban mientras la lluvia golpeaba con fuerza las láminas del techo. El sonido metálico de las gotas rebotando era constante, como un tambor lejano que me impedía descansar. Me acomodé en la silla de madera, con una manta sobre las piernas, y cerré los ojos tratando de engañar al cansancio. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo, con ese timbre estridente que corta el silencio como un cuchillo. Miré el reloj, casi medianoche. Alcé el auricular con el corazón acelerado. «¿Hola?». Al otro lado, la voz de Ethan, primo de mi difunta esposa, sonó entrecortada con urgencia. «Robert, necesito verte. No puede esperar. Mañana en mi taller». «Es serio, muy serio». Quise preguntarle más, pero no me dio espacio. «Te explicaré todo cuando vengas». «Buenas noches», colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido vacío de la línea cortada. Algo en su tono me heló la sangre. Al día siguiente, la tormenta había cedido, pero el cielo seguía cubierto de nubes bajas. Tomé las llaves de mi Chevy Impala y conduje hasta el pequeño taller mecánico de Ethan, en las afueras del pueblo. El camino estaba encharcado. Las llantas salpicaban barro en cada curva. Cuando llegué, el cartel del taller colgaba torcido y el portón metálico estaba entreabierto. Entré despacio. El olor a aceite quemado y a metal oxidado impregnaba el aire. Ethan me esperaba en la entrada, con el ceño fruncido. Cerró las puertas tras de mí y me hizo una seña para seguirlo hasta la parte trasera. En un rincón había una mesa de trabajo llena de piezas de motor, destornilladores y trapos manchados de grasa. Ethan se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y me miró fijo. «Anoche fui al Rusty Nail», empezó bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Necesitaba despejarme y tomé un par de cervezas. Pero lo que escuché ahí... Robert, tienes que saberlo. Tragué saliva». El Rusty Nail era un bar de mala muerte, con luces parpadeantes y olor a tabaco barato. Sabía que David solía frecuentarlo, y eso ya me dio mala espina. «¿Qué pasó?», pregunté con un hilo de voz. Ethan se inclinó hacia mí. Vi a David sentado en una mesa del fondo. Estaba con Mark y con dos tipos que nunca había visto antes. Hombres grandes, tatuados, con chaquetas de cuero. Se notaba a la legua lo que eran. Matones de alquiler. Sentí que mi pecho se encogía. Ethan continuó. No hablaron fuerte, pero yo estaba cerca, fingiendo mirar un partido en la televisión. Escuché lo suficiente. Planeaban buscar a un médico,
Uno de esos que por dinero firma cualquier papel. Quieren que declare que tú ya no tienes capacidad mental para manejar tus bienes. Me llevé una mano a la frente. Un frío me recorrió la espalda. ¿Incapacidad legal?, susurré. Ethan asintió con la mandíbula apretada. Exacto. Si consiguen ese documento, podrían quedarse con todo lo tuyo sin tu consentimiento. Me quedé mudo. El ruido de un martillo cayendo en algún lugar del taller me hizo sobresaltar. Ethan siguió hablando, golpeando la mesa con un puño. Mark fue el más claro. Le dijo a David: si el médico no coopera, igual encontraremos la forma de que el viejo firme lo que queremos. Todos los viejos tienen un punto débil. Me ardieron los ojos, no de lágrimas, sino de impotencia. ¿Y esos dos hombres?, pregunté con la voz quebrada. Ethan se inclinó más cerca. Se rieron. Uno dijo: tranquilos, a los viejos solo hay que asustarlos un poco. Un par de visitas, un par de amenazas y ceden rápido. La rabia me subió a la garganta. Cerré el puño con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la piel. Han cruzado una línea, murmuré apenas controlando la voz. Ethan me miró fijo, con los ojos encendidos. Robert, esto ya no es una discusión familiar. Es un crimen. Están conspirando contra ti. Debes ir a la policía, o al menos buscar un abogado que te defienda. Me quedé en silencio, mirando hacia la ventana del taller. Afuera, el viento agitaba los tallos de maíz que aún quedaban en pie, inclinándolos como si fueran víctimas de una tormenta invisible. No pensé que llegarían tan lejos, dije finalmente, la voz temblorosa. Ethan puso una mano en mi hombro. Escúchame bien, no estás solo. Yo estaré de tu lado, pero tienes que moverte ya, antes de que ellos den el siguiente paso. Me quedé con la vista clavada en el horizonte, donde el cielo parecía aplastado contra la tierra. Sentí que lo que venía no era solo una tormenta de palabras, sino un verdadero huracán que podría arrasar con todo lo que quedaba de mi familia. Ese día, mientras volvía a casa en mi Chevy, con el motor retumbando entre charcos y nubes bajas, supe que lo peor aún no había comenzado, y que la sangre de mi propia sangre estaba lista para usar cualquier medio con tal de arrebatarme lo que era mío. Esa noche, sentado otra vez junto a la estufa, no pude tocar mi guitarra ni leer el periódico. Solo escuchaba el ulular del viento golpeando las ventanas y repetía en mi mente las palabras de Ethan: un par de amenazas y ceden rápido. Me prometí a mí mismo que no iba a ceder. No ahora, no después de todo lo que había trabajado en esa tierra. Pero también comprendí que estaba entrando en una guerra que nunca imaginé pelear. Una guerra contra mis propios hijos. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de golpes silenciosos uno tras otro, como gotas que caen sobre la misma piedra hasta desgastarla. Yo intentaba mantener mi rutina, alimentar a las gallinas al amanecer, encender la estufa cuando el frío calaba los huesos, revisar el correo en el buzón del pueblo. Pero cada día traía consigo un recordatorio de que ya no vivía en paz, de que había entrado en una guerra que no había buscado. Una mañana fui a la oficina de correos del pueblo. Saludé al cartero. Recogí la correspondencia habitual: facturas de luz, folletos publicitarios, algún sobre de propaganda política. Pero entre todo eso había un sobre sin remitente, cerrado con cinta. Lo abrí en el mismo banco de madera que había frente al edificio. Adentro solo había una hoja blanca, con 4 palabras escritas a mano en letras torcidas: no seas terco. Me quedé mirando esas letras hasta que los dedos me sudaron. No había firma, no había nada más. Lo doblé de nuevo y lo guardé en el bolsillo de la camisa. Mientras conducía de regreso a casa, miraba por el espejo retrovisor cada pocos minutos, convencido de que alguien me seguía. Esa misma tarde, el teléfono sonó más de 5 veces. Era Emily. Al principio no contesté, pero al 6º intento levanté el auricular. Su voz sonaba quebrada, como si realmente estuviera llorando. Papá, el banco ya casi nos quita la casa, sollozaba. Los niños van a tener que cambiar de escuela. ¿Tú quieres verlos así? ¿De verdad quieres que tus nietos anden sin techo? La escuché en silencio, el auricular apretado contra la oreja. Cuando intenté responder, solo salió un suspiro. No quería discutir. Terminé cortando la llamada. Media hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Emily. Era un mensaje de texto de David en mi móvil.
Lo mejor es que compartas antes de que pase algo malo. La amenaza, escrita tan clara, me dejó sin aire. Un par de noches después, mientras reparaba un tramo del alambrado en el jardín trasero, vi luces. Un coche desconocido se detuvo en la entrada del camino de tierra. No se movió durante minutos. Los faros encendidos iluminaban directamente mi casa, como si me estuvieran apuntando. Me quedé inmóvil, con el alicate en la mano, sin saber si acercarme o esconderme. Después de un rato, los faros se apagaron y el motor rugió con fuerza antes de desaparecer en la oscuridad. El silencio que dejó atrás fue aún más inquietante. Al día siguiente, necesitaba gasolina para el Chevy y conduje hasta la estación del pueblo. Mientras llenaba el tanque, escuché una voz detrás de mí. «Buenos días, suegro». Era Mark. Vestía un traje demasiado elegante para un simple martes, con un perfume fuerte que mezclaba mal con el olor a combustible. Se acercó y me dio una palmada en el hombro, como si fuéramos viejos amigos. «Mire, papá», dijo sonriendo, «no se haga daño solo. Ese dinero estaría mucho más seguro si lo manejamos nosotros». Me aparté con brusquedad, quitando su mano de encima. «Aléjate de mí», le dije con la voz más seca que pude. Subí al coche sin terminar la carga de gasolina y arranqué. En el espejo retrovisor lo vi quedarse de pie junto al surtidor, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida, como quien ya se siente ganador. Un amanecer encontré la cerradura de la puerta trasera rayada. El metal estaba marcado como si alguien hubiera intentado forzarla con una herramienta. Nada faltaba en la casa, pero la sensación de que habían estado tan cerca me revolvió el estómago. Desde ese día dormí con un viejo bate de béisbol apoyado contra la cama. Decidí confiar en alguien. Caminé hasta la casa de Grace, mi vecina. Ella me abrió la puerta con delantal de cocina, todavía con olor a pan recién horneado. Le conté lo que estaba pasando, bajando la voz por temor a que alguien pudiera oírme incluso allí. Grace me miró con ternura, pero también con preocupación. «Robert, no puedes seguir solo en esta casa como si nada pasara. Tus hijos ya no son los mismos. Están cegados por la codicia». Le pedí que guardara una copia de mis llaves por si algo me ocurría. Ella aceptó, y antes de despedirme me sujetó la mano con fuerza. «Prométeme que tendrás cuidado». Asentí, aunque sabía que las promesas eran débiles frente a lo que se venía. Esa misma tarde tomé una decisión. Saqué todos los documentos importantes, contratos, recibos del banco, escrituras, y los puse en un sobre grueso. Lo sellé con cinta y lo escondí bajo una tabla suelta del suelo en mi habitación. Era mi último recurso. Si me pasaba algo, al menos los papeles quedarían a salvo. Cuando cayó la noche, me senté en el porche. El cielo estaba negro, sin luna. El viento arrastraba el canto de los perros lejanos, ladrando sin descanso. De pronto escuché, muy claro, el sonido de neumáticos girando sobre grava. No era imaginación, era real. Me quedé allí en silencio, con el bate apoyado en mis rodillas mirando hacia la entrada del camino. La sensación era inequívoca. Estaban cerrando el cerco. Cada día me empujaban un poco más hacia el borde, y comprendí que la verdadera batalla aún no había empezado. El cielo de Kansas se cerró esa noche como una tapa de hierro. Nubes negras se amontonaban bajas, tan densas que parecía que iban a aplastar la llanura. El viento soplaba con violencia, arrastrando polvo y hojas secas por el camino de tierra que conducía a mi casa. Cada ráfaga hacía crujir las tablas viejas del establo y silbar en los huecos de las ventanas. Yo acababa de cerrar el gallinero. Revisé 2 veces el candado, mientras el aire frío me golpeaba la cara. Fue entonces cuando escuché motores acercándose. Primero uno, luego varios. El ruido se amplificó con los truenos lejanos, hasta que los faros atravesaron la oscuridad. 3 vehículos se detuvieron frente al portón: la camioneta verde destartalada de David, el SUV negro de Emily y Mark y un sedán gris desconocido. Los faros encendidos iluminaron todo el patio como si fueran reflectores de un escenario. La grava rechinó bajo sus llantas. David salió tambaleándose de la camioneta. Llevaba la camisa desabrochada, la mirada roja y la botella de licor aún en la mano. Venía murmurando insultos, que pronto se convirtieron en gritos. «¡Viejo terco! ¡Sal de ahí!». Emily bajó del SUV, con el bolso apretado contra el pecho. Su mirada iba de un lado a otro nerviosa, evitando la mía. Detrás de ella, Mark ajustó su corbata con una calma fingida
y forzó una sonrisa que helaba la sangre. Del sedán salieron dos hombres grandes, tatuados, con chaquetas de cuero. No hicieron nada al principio, solo se quedaron de pie junto al coche, cruzados de brazos observando como depredadores pacientes. Yo retrocedí hasta la puerta principal. El corazón me golpeaba en las costillas. Saqué el teléfono del bolsillo y con los dedos temblorosos envié un mensaje rápido al número de la comisaría del pueblo. Necesito ayuda. Vengan ya. Me coloqué en el umbral y cerré la puerta con el pie, dejándola apenas entornada. David llegó primero, golpeando con el puño. «¡Papá!», bramó. «Deja de esconderte. Esta también es nuestra casa, nuestro dinero. Abre la maldita puerta». Respiré hondo y abrí apenas un resquicio. «Si aún les queda un poco de vergüenza», dije con voz firme, «se irán ahora mismo». Mark se adelantó, con las manos en los bolsillos y el mentón en alto. «Se acabó la paciencia, señor Miller», dijo. «Usted firmará esta noche. Hay formas de convencer a un viejo como usted, no lo olvide». Quise contestarle, pero un rugido de sirena me interrumpió. Desde la distancia, las luces azules y rojas comenzaron a parpadear en el camino. Dos coches de policía avanzaban rápido, levantando polvo. David se giró y empezó a gritar. Emily dio un paso atrás, llevándose las manos a la cara. Los dos hombres del sedán se pusieron tensos, pero no se movieron. Los patrulleros se detuvieron bruscamente y de ellos bajaron dos agentes. Uno mayor, con el uniforme arrugado y un rostro cansado. El otro joven con mirada alerta y la mano ya en la funda del arma. «Tranquilos todos», ordenó el oficial mayor, levantando la voz contra el viento. Salí de la casa, todavía con el teléfono en la mano, y señalé directamente a David y a Mark. «Ellos vinieron a amenazarme», dije con un hilo de voz. «Quieren quitarme lo mío». David se giró hacia los policías, con el rostro desencajado. «Ese dinero también es nuestro. Él ya está viejo, no sabe qué hacer con tanto». El agente joven se acercó despacio, intentando calmarlo. «Señor, retroceda. Nadie tiene que salir lastimado». Pero David no escuchaba. El alcohol le hervía en las venas. Empujó con fuerza al policía y corrió hacia mí gritando: «Dame el dinero ahora». No tuve tiempo de reaccionar. Sentí su cuerpo chocar contra el mío, y luego la caída. Mi espalda golpeó el suelo de grava, y un dolor agudo me atravesó el costado izquierdo. Un chasquido seco confirmó lo que temía. Una costilla se había roto. Un grito salió de mi garganta. El aire se me escapó como si me hubieran vaciado los pulmones. Los policías se abalanzaron sobre David. El joven lo derribó, y entre los dos lo esposaron mientras él pataleaba y lanzaba insultos. Emily soltó su bolso, que cayó al suelo con un golpe hueco. Se llevó las manos al rostro, blanca como un papel. Mark por primera vez perdió la compostura. Su frente estaba perlada de sudor, y retrocedió lentamente hasta quedar pegado al sub. Yo yacía en el suelo, con la lluvia comenzando a caer sobre mi rostro, respirando con dificultad. Cada inspiración era como un cuchillo en el pecho. A lo lejos, una ambulancia se acercaba con sirena encendida. El viento rugía entre los árboles y levantaba el polvo del camino, mezclándolo con el olor metálico de la sangre que me llenaba la boca. Esa noche, el patio de mi casa fue escenario de una tormenta doble, la del cielo y la de mi propia familia. Y yo, tirado en la grava, entendí que la destrucción ya no era una amenaza lejana, sino una realidad que me había golpeado con toda su fuerza. El aire de esa noche seguía cargado de polvo y lluvia. Yo estaba recostado en la camilla de la ambulancia, todavía en el patio de mi casa, con la respiración entrecortada y un dolor punzante en el costado izquierdo. Cada vez que intentaba moverme, sentía como si cuchillas me atravesaran el pecho. A unos metros, los policías mantenían a David contra el suelo, esposado. Su rostro estaba desencajado, y su voz ronca se escuchaba entre gritos. «Es mi derecho. Ese dinero me pertenece». Viejo egoísta, el eco de sus palabras se mezclaba con el ulular del viento. Yo solo podía mirar de reojo, apretando los dientes. No reconocía a ese hombre como a mi hijo. Emily apareció de repente junto a la camilla. Se arrodilló con el maquillaje corrido y los ojos hinchados por el llanto. Me tomó la mano con desesperación. «Papá, perdón. David perdió el control. No fue nuestra intención que esto llegara tan lejos». Giré la cabeza hacia el otro lado.
No quería mirarla. La sangre de mis venas hervía entre dolor físico y traición. Los paramédicos se preparaban para subir la camilla a la ambulancia cuando vi algo que me heló. Los dos tipos tatuados que habían llegado en el sedán gris se acercaron de golpe a Mark. Lo arrinconaron contra el vehículo, lejos de los focos de la policía. Uno de ellos lo sujetó por el cuello de la chaqueta y le gruñó al oído. ¿Y nuestros $20,000? Pensaste que con el dinero del viejo todo estaría resuelto, ¿verdad? Pues no, cabrón. Queremos el pago ahora. Mark palideció. Sus labios temblaban, la voz apenas un murmullo. Yo, todavía no. Necesito más tiempo. El otro matón levantó el puño y descargó un golpe seco contra la puerta del SUV, tan fuerte que hizo vibrar los cristales. Se acabó el tiempo. Gritó. No dinero, no futuro. ¿Crees que puedes jugar con nosotros? Emily, que lo vio todo, soltó un alarido. Mark, ¿qué es esto? ¿Qué te están diciendo? Mark trató de calmarla con la mirada, pero las palabras se le trababan. No, no es nada, Emily. Solo un malentendido. ¿Un malentendido? Chilló ella. Nos metiste en deudas con esta gente. Nos arrastraste a todo esto. Los policías reaccionaron enseguida. 2 agentes corrieron hacia el sedán y apartaron a los hombres tatuados, que opusieron resistencia. Tras unos segundos de forcejeo, terminaron con las manos esposadas, maldiciendo en voz alta. Uno de los agentes revisó el coche gris y volvió con un fajo de papeles arrugados, pagarés, recibos de préstamos ilegales y hasta borradores de contratos falsos. Los levantó para que todos lo vieran. Aquí está la prueba, dijo con voz dura. Estos hombres no solo son extorsionadores, también planeaban un fraude. Mark intentó hablar, pero sus palabras salían atropelladas, inconexas. Yo solo quería solucionar. Pensé que... Emily se quedó clavada en el suelo, como si de pronto la gravedad la aplastara. Me miró desde lejos, con lágrimas rodándole por el rostro, y yo supe que lo que veía en sus ojos no era solo miedo, sino también la certeza amarga de que su propio esposo la había hundido. Los policías no tardaron en ponerle las esposas también a Mark. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, él trató de justificarse mirándome por encima del hombro. «Yo lo hice por todos». Era la única manera, pero esas palabras no encontraron eco en mí. Solo escuchaba el golpeteo de mi corazón herido, más fuerte que los truenos en el cielo. Desde la camilla, con el cuerpo entumecido, observé cómo se llevaban a mi yerno esposado junto a los 2 matones. Su figura, que hasta hacía poco había pretendido ser la de un hombre calculador y poderoso, ahora no era más que la de un prisionero tembloroso. El supuesto estratega había terminado siendo la presa. Emily se cubrió la cara con ambas manos, llorando con sollozos desgarradores. Estaba sola, perdida entre las luces intermitentes de los coches patrulla y el resplandor lejano de la tormenta. La ambulancia arrancó finalmente. Desde la ventana lateral pude ver cómo se alejaba esa escena. Mark encadenado, los matones maldiciendo, Emily hundida de rodillas en la grava. Las luces azules y rojas parpadeaban en el horizonte, mezclándose con la lluvia que volvía a caer. Sentí un sabor amargo en la boca. No era solo la sangre, era la certeza de que mi familia no había sido destruida por la pobreza, como tantas otras. No, lo nuestro había sido pulverizado por algo más cruel. La codicia, la mentira y la traición de los que deberían haber cuidado de mí. Cerré los ojos mientras la sirena sonaba sobre mi cabeza. Por primera vez en mi vida, sentí que ya no reconocía a mis propios hijos, y esa fue la herida más profunda de todas. Abrí los ojos lentamente. Una luz blanca y fría me golpeó de lleno. El zumbido constante de los tubos fluorescentes en el techo me recordaba que no estaba en casa. El olor penetrante a desinfectante y medicinas me envolvía por completo. Tardé unos segundos en ubicarme. Estaba en una habitación pequeña del hospital del pueblo. Intenté moverme, y un dolor agudo me atravesó el costado izquierdo. Gemí sin querer. Sentí un peso en el pecho, como si algo estuviera quebrado por dentro. Entonces la puerta se abrió y entró la doctora Sara, una mujer de mediana edad que ya me había atendido antes por problemas de presión. Sonrió con suavidad, aunque sus ojos transmitían seriedad. «Señor Miller», dijo mientras me revisaba el pecho con el estetoscopio, «tiene 2 costillas rotas. No es grave,
pero necesitará reposo absoluto al menos unas semanas. Asentí con la cabeza, incapaz de articular más que un gracias. Sara me acomodó mejor las sábanas, me dio un par de indicaciones y salió de la habitación. El silencio volvió, aunque no duró mucho. La puerta volvió a abrirse lentamente. Era Emily. Avanzó despacio con la mirada baja. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores marchitas, compradas seguramente a última hora en la tienda del hospital. Las dejó torpemente sobre la mesita al lado de mi cama y arrastró una silla para sentarse. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sus labios temblaban. «Papá», dijo en voz baja, casi un susurro. «Perdóname. Nunca pensé que las cosas se descontrolarían así». No contesté. La miré un instante y luego desvié la vista hacia la ventana, donde las cortinas se movían apenas con el aire del ventilador. Ella bajó aún más la cabeza y sus lágrimas comenzaron a caer sobre el suelo de baldosas blancas. El silencio pesaba tanto como mi dolor físico. Pasaron unos minutos hasta que la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Mark. Ya no era el mismo hombre que siempre aparecía con traje impecable y sonrisa de superioridad. Su corbata colgaba floja, la camisa estaba arrugada y su rostro mostraba un cansancio evidente. Se detuvo en la entrada como si dudara en dar un paso más. Al fin se acercó, torpe, con la mirada clavada en el suelo. «Señor Miller», empezó y se detuvo tragando saliva. «Todo esto fue culpa mía». Emily levantó la cabeza sorprendida. «¿Qué dices, Mark?» Él cerró los ojos, respiró hondo y habló más rápido, como quien quiere sacarse un peso de encima. «Yo los empujé a todo esto. Fui yo quien convenció a David y a ti. Creí que podía controlarlo. Pero mis malditas deudas me hicieron perder el juicio». Emily lo miraba con incredulidad. «¿Me estás diciendo que me mentiste? ¿Que me arrastraste a pelear contra mi propio padre solo por tus deudas?» Mark se dejó caer en la silla del rincón, con los hombros hundidos. «Sí, pensé que si conseguíamos el dinero rápido todo se solucionaría, que podríamos empezar de nuevo. Pero en lugar de eso, lo he perdido todo». Respiré con dificultad. Cada palabra me costaba un esfuerzo enorme, pero no podía callar. «Has destruido esta familia», murmuré con voz ronca. «La rompiste en pedazos». Emily estalló en llanto, tapándose el rostro con ambas manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos desesperados. Mark, en cambio, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió de nuevo, esta vez dejando ver a un oficial de policía joven, con uniforme azul y una carpeta en la mano. «Señor Miller», dijo con voz respetuosa, «necesitamos que firme su declaración. David está bajo custodia y será procesado por agresión y tentativa de despojo». Me ayudaron a incorporarme un poco. El oficial me extendió un bolígrafo y los documentos. La mano me temblaba, pero apreté los dientes, respiré hondo y firmé. El trazo fue inseguro, aunque firme en intención. Cuando terminé, devolví el bolígrafo. El policía asintió con respeto y salió sin añadir más. El cuarto volvió a quedarse en silencio, solo interrumpido por el llanto ahogado de Emily. Yo me hundí en la almohada, agotado, con el dolor latiendo en mi pecho y una amargura más grande que cualquier herida física. Lo que me dolía no era solo el hueso roto, era saber que las personas a quienes había dado mi vida, mi trabajo y mi amor, eran las mismas que habían intentado arrebatarme todo, que ahora frente a mi cama lo confesaban con lágrimas, con miedo, con vergüenza. Demasiado tarde. Era una confesión tardía, y yo ya no sabía si quedaba algo en mí capaz de perdonar. Pasaron varias semanas antes de que los médicos me dieran el alta. Las costillas todavía me dolían al respirar, pero al menos podía caminar despacio con la ayuda de un bastón. No regresé directamente a mi casa. No tenía fuerzas para enfrentar el vacío y los recuerdos que me esperaban allí. Fue Grace, mi vecina de toda la vida, quien insistió en que me quedara en su casa hasta que me recuperara. Ella me preparó una habitación sencilla, con una cama cubierta por un edredón limpio que olía a lavanda. Sobre la mesa de noche, dejó una lámpara pequeña y un vaso de agua. En la cocina, siempre humeaba una olla con caldo caliente, y cada vez que me veía cabizbajo me servía un plato sin decir palabra. Esa calidez sencilla era lo que necesitaba en medio del derrumbe de mi familia. Durante esos días de reposo, recibí la visita del abogado Daniel Brooks. Llegó con un portafolio pesado y un gesto serio.
Nos sentamos en la mesa del comedor de Grace, con el café recién hecho llenando la habitación de aroma. Abrió el portafolio y comenzó a explicarme la situación legal. «Señor Miller», dijo ajustándose las gafas, «David enfrentará cargos por maltrato a un adulto mayor y por intento de despojo de bienes. Su caso es grave, y la fiscalía tiene pruebas suficientes». Sentí un nudo en el estómago, aunque no me sorprendía. En cuanto a Mark, continuó, la investigación por fraude y sus deudas con prestamistas ilegales está en curso. Lo más probable es que enfrente varios años de condena. Guardé silencio. Ya no había rabia, solo un cansancio hondo. Emily, en cambio, añadió, podría recibir un trato más indulgente si coopera y testifica contra ellos. Asentí despacio, procesando cada palabra. No había alivio, solo la certeza de que la vida de mis hijos había tomado un camino sin retorno. Una tarde de domingo, cuando el sol se filtraba suavemente por las cortinas de la cocina, invité a Ethan y a Grace a sentarse conmigo alrededor de la mesa de madera. Sobre ella coloqué un sobre con documentos bancarios. Los miré a los ojos, con la voz baja pero firme. He tomado una decisión. Esos $180,000 no los voy a usar para mí. He decidido crear un fondo, lo llamaré Susan Hope, en memoria de la hermana de mi difunta esposa. Ella siempre soñó con ayudar a las mujeres que sufrían en silencio. Ethan frunció el ceño, sorprendido. «¿Un fondo?», asentí. «Servirá para apoyar a mujeres de bajos recursos que luchan contra el cáncer, y también a agricultores de Kansas que pierden todo por tornados o sequías». Grace me tomó la mano con lágrimas en los ojos. «Robert, eso es maravilloso. Estás transformando tu dolor en algo bueno». Ethan apretó mi hombro con fuerza. «No estarás solo en esto. Yo te ayudaré en lo que necesites». El día de la firma oficial en el ayuntamiento, me vestí con el viejo traje gris que había usado en la boda de mi hija mayor. El saco me quedaba un poco ancho, pero todavía conservaba dignidad. La sala de actos era pequeña, con paredes de ladrillo y un techo bajo. Un periodista local estaba allí con su cámara. El alcalde, algunos concejales y un par de vecinos curiosos llenaban las sillas. Daniel, mi abogado, me guió entre los papeles. Cuando llegó el momento, firmé con la misma mano que semanas antes había temblado en la cama del hospital. Esta vez, la línea de mi firma fue más firme, más segura. El periodista se acercó con su grabadora. «Señor Miller, ¿quiere decir unas palabras?». Respiré hondo, sintiendo cómo me dolía todavía el costado, y respondí con sencillez: «El dinero puede dividir familias, pero también puede salvar vidas. Yo elijo lo segundo». Hubo un breve silencio y después un aplauso tímido, sincero. Esa tarde regresamos a casa de Grace. Me senté en el porche, con el bastón apoyado al lado, mirando los campos de trigo extendidos bajo el sol del atardecer. El dorado de las espigas brillaba como si la tierra misma quisiera darme las gracias. Cerré los ojos y entre el murmullo del viento creí escuchar risas conocidas. La de mi esposa, la de su hermana Susan. Era como si ambas estuvieran cerca, diciéndome que al fin había tomado el camino correcto. Sonreí suavemente, llevándome la mano al pecho, allí donde las costillas rotas aún dolían, pero empezaban a sanar. Supe entonces que también mi corazón estaba encontrando un modo de recomponerse. Y comprendí que, aunque había perdido a mi familia por la avaricia, aún podía honrar su memoria y dejar algo bueno en este mundo. Ese fue mi fondo de esperanza.